Pues por este medio, jóvenes, hoy veremos coordenadas polares. Entonces, en las coordenadas polares vamos a usar un ángulo y la distancia del origen hacia el punto donde está la coordenada para referirnos a esa coordenada. Bueno, el ángulo puede ser dado en grados o en radianes. Bien, como sabemos, los grados pues necesitarán 360 para poder dar toda una vuelta en la circunferencia. Y en el caso de los radianes se necesitan 2pi radianes para dar toda una vuelta a un círculo. 2pi radianes es aproximadamente 6.28 radianes. Entonces tenemos la equivalencia de que los 360 grados que necesitamos para hacer el giro de una circunferencia completa pues equivalen a el 2pi. Vamos a ponerlo así. Estos son los 360 equivalente a 2pi. Y como algunos ya saben, los ángulos se miden desde el eje positivo, x positivo, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, y si medimos un ángulo en sentido de las manecillas del reloj, entonces este ángulo va a ser negativo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, este ángulo medido desde el eje positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo. Por ejemplo, éramos 135 grados. Por ejemplo, este ángulo que vamos a medirlo en sentido de las manecillas del reloj y lo dejamos en radianes, por ejemplo, sería menos 3/4 de pi. Este ángulo sería medido desde el eje X positivo en sentido contrario y, por ejemplo, 45 grados. Y este ángulo medido en sentido de las manecillas de reloj y en radianes podemos decir que sea menos pi sobre 2. Hay que agregarle, si gustan, la palabra radianes. Entonces todos estos ángulos fueron medidos de forma estándar, tanto positivos o negativos. Pero no siempre podemos medir los ángulos de forma estándar, entonces vamos a hacer este ejercicio. Hay que escribir en forma estándar los siguientes ángulos. Muy bien, pongan pausa en el video y traten de resolverlo. Entonces, algunas soluciones que proponemos son las siguientes. Entonces, el ángulo medido desde el eje positivo hasta donde está esta línea, pues va a ser entonces este pequeño tramo, que es la diferencia de 180 más los 90 grados que tenemos aquí. Entonces, 57 grados. Para el número 2 tenemos... Aquí podemos medirlo en sentido contrario a las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj. Cualquiera de los dos es válido. Les comento que normalmente se usa el valor o la ruta que nos dé el valor menor a 180. Es decir, que si yo lo mido desde el eje positivo en sentido de las manecillas del reloj, el valor va a ser menor a 180. Claro, va a ser negativo, pero no hay inconveniente. Entonces, la mitad corresponde a pi y nada más le restamos el pi sobre 6. Pero como es un ángulo negativo, le insertamos
el signo menos desde afuera, y eso nos da un resultado de menos 5/6 de pi radianes. Para el número 3, igual podemos seguir la ruta en sentido de las manecillas o contra. Pero lo más sencillo será seguir esta ruta y solamente le agregamos 90 grados a los 85. Pues este es directo, sabemos que vamos a medir entonces en sentido de las manecillas y este pequeño tramo. Entonces tenemos que hay que restarle a 180, o sea, a pi radianes, el 6/5 de pi, y luego le agregamos ese tramo más bien le restamos a 90 o pi sobre 2 esa diferencia. Vean cómo lo vamos a plantear. Entonces, observen que para obtener este pequeño tramo, lo que estamos haciendo es restarle pi, que es 180, a los 6/5. Y luego tenemos que restar este pequeño tramo a los 90, o sea, esta parte de los 90 que equivalen a pi sobre 2, por eso lo estamos restando. Y como es un ángulo negativo, pues le insertamos al final el signo. Veamos el siguiente. Este es más sencillo dado que nuevamente quedamos en la zona estándar y que corresponde a medirlo de esta parte. Entonces el ángulo que estamos buscando va a ser el 180 menos estos 123. Y este último ejercicio que se ve curioso dado que es una vuelta y una parte más. Entonces lo único que hacemos es a 595 restarle 360 y agregamos el signo. El signo es porque está siendo medido en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, es válido este ángulo, pero como les decía, pues preferimos los valores menores a 180. Entonces, ese ángulo es equivalente también a 125 grados, que se obtiene, pues, de los 360 le restamos los 235. Ahora revisemos coordenadas polares y rectangulares. Entonces, primero veamos que una coordenada en forma rectangular se le llama así porque en realidad formamos un rectángulo y una coordenada polar la vamos a tener representada por un ángulo y la distancia que hay del origen hasta ese punto. Por ejemplo, aquí estamos presentando, no se alcanza a ver, pero es raíz de 41. Ahorita veremos por qué elegimos eso. Con un ángulo de 38,65. Y bueno, aquí se le va a llamar de forma polar porque pues en vez de generar un triángulo, digo un rectángulo, estamos creando un triángulo mediante lo que sería el ángulo y la distancia del origen hacia el punto o la coordenada. Bien, entonces la coordenada en forma rectangular necesita un valor en X y un valor en Y. Y la coordenada polar necesitará entonces el ángulo y la norma. Entonces podemos ver que para cualquiera de los dos tipos de representación necesitamos dos partes. Y muchas veces algunos autores utilizan paréntesis para representarlos como si fuera una coordenada rectangular. Esta forma enfatiza que ponemos el ángulo en esta sección. Esta sección normalmente le llamamos cis. O sea, esto se leería como raíz de 41 cis de
38.6598. Ahora veamos cómo convertir de coordenada en forma rectangular a coordenada polar. Bien, tenemos entonces el ejemplo. Bien, entonces la norma va a ser la hipotenusa del triángulo que se forma, es decir, que es el ejemplo que habíamos mostrado hace un momento. Y el ángulo entonces se va a obtener con el arco tangente. Recuerden que la tangente es igual al cateto opuesto entre el adyacente, o sea, sería 5 entre 4, que sería y entre x, viéndolo como una fórmula. Algunas veces también se le llama a tan simplemente o arc tan como lo representamos aquí. Entonces el ángulo, como pudieron haber ya encontrado, pues es el que hemos estado trabajando, de 38 grados. Aquí podemos manejar nuevamente el uso de solo 4 cifras significativas para tener una buena aproximación. Entonces esto fue aplicación del teorema de Pitágoras y esto es una relación trigonométrica. Entonces podemos escribir que la coordenada A en forma polar es igual a lo que es raíz de 41 cis del ángulo. También podemos escribir lo que vale en realidad la raíz de 41. Cualquiera de esas dos opciones son válidas. Recapitulando, las fórmulas que van a usar son estas. Bien, aquí nada más hay que agregar algo. Tener mucho cuidado cuando el componente en X es negativo. Y esto es porque al aplicar la fórmula del arco tangente, vamos a tener un problema, nos va a dar un resultado equivocado. Entonces, para arreglar este problema, necesitamos agregar 180 grados o pi radianes. Veamos algunos ejemplos. Punto B, componente negativa. Punto C. Entonces el punto B es, y el punto C es, entonces obtener su forma polar. Entonces la norma en B y el ángulo en B. Entonces el ángulo es de 126.8698 y eso parece viable si lo observamos cuando lo dibujamos. Aquí sería. Y para la coordenada en C, la norma en C es, y el ángulo en C. Y podemos ver igual que también es factible ver que ese ángulo tenga esa dimensión de 201.8 grados. Entonces la coordenada B es igual a, y la coordenada C, aquí podemos ocupar entonces el ángulo negativo que es menor a 180. Si solamente a 201 le restamos 360 para que quede directamente negativo, y eso nos dará entonces que son equivalentes. Bien, ahora veamos cómo convertir de coordenada en forma polar a coordenada en forma rectangular. Entonces tenemos las que ya conocemos. Bien, entonces para convertir en forma rectangular nos vamos directamente a las relaciones trigonométricas que algunos ya deben conocer. Véanlas. Entonces al resolver obtenemos que podemos ver que esto es igual en realidad a menos 3,4. Y lo mismo ocurre para C. Y podemos ver que esto es igual entonces a... Bien, ahora veamos dos casos especiales. Estos casos especiales son cuando x es igual a 0. Entonces aquí estaríamos viendo que la y es positiva y en el otro caso negativa. Y como habrán observado, el problema es que va a haber una división entre 0. En estos casos de división entre 0, el ángulo o es
de 90 grados o es de menos 90 grados. Eso lo determina el signo de la Y. Veamos unos ejemplos rápidamente. Entonces, la forma polar de estas dos coordenadas es la siguiente. Así quedarían las formas polares. Bien, ya para finalizar vamos a proponer algunos ejercicios. Bien, en esta primera parte les mostramos los ángulos. Hay que pasarlos a la forma estándar y luego obtener la forma rectangular de esas coordenadas. De la A, B, C, D, E, F, G hasta la H. En la segunda parte mostramos las coordenadas en forma rectangular y hay que obtener entonces la forma polar. Muy bien, pues eso sería todo, estamos en contacto.